Imagina tener una increíble herramienta en Excel que nos permite obtener de forma totalmente automatizada el cálculo de composición corporal, porcentaje de grasa, ya sea con la ecuación de Cirio-Brocek, el promedio de estas dos, así como también su interpretación. Masa muscular total, a partir del área muscular del brazo, masa ósea, agua corporal y masa libre de grasa. También esta herramienta nos permite obtener el requerimiento energético con diferentes ecuaciones, en el que para eso primeramente calculamos el peso ideal con la ecuación de Hanwit, Devine, Robinson y mediante el índice de masa corporal, el peso ajustado, ya sea utilizando cualquiera de estas ecuaciones, y seguidamente el requerimiento energético con diferentes ecuaciones, Harris y Benedict, Mifflin, Owen, Fau-Ohms, población mexicana, y Cash-McCarley para población con un aumento de masa muscular. Y finalmente nos permite obtener el somatotipo del paciente. Simplemente ingresa los datos y obtenemos endomorfia, mesomorfia y ectomorfia, así como también en qué punto se encuentra dentro de la somatocarta. En este video te voy a enseñar paso a paso desde cero cómo crear esta herramienta. No ocupa ser un profesional en Excel, sino que en este video te voy a enseñar de una forma muy sencilla cómo crear esta increíble herramienta. Así que si estás interesado en realizar esta herramienta, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un comentario para llegar a más personas. Comencemos. Bien, entonces primeramente vamos a explicar el funcionamiento de esta herramienta. Lo que tenemos en la primera parte de izquierda a derecha es la sección de datos generales del paciente. Simplemente ingresando los datos automáticamente obtenemos toda la información. Por ejemplo, aquí ponemos 25 años, 170 centímetros, 80 kilogramos, 10, bueno aquí ponemos 15.5, 10, 10, 10, bueno aquí ponemos 10 milímetros, 12.5 y automáticamente vemos que todo se actualiza. Circunferencias, aquí tenemos la sección en el cual es brazo relajado, por ejemplo ponemos 24 centímetros, brazo contraído ponemos 26 centímetros, 29 centímetros, de cintura ponemos 110, 120 de cadera y aquí seguidamente tenemos los diámetros. Entonces aquí ponemos 12, 10, 8, 9 y automáticamente vemos que todo esto se actualiza. Los resultados que nos da esta herramienta es primeramente el porcentaje de grasa, ya sea con la ecuación de Cirio-Brocek, el promedio de estas dos también, ya que son resultados muy similares. También obtenemos la masa grasa mediante estas dos ecuaciones. Aquí tenemos también la sección de masa muscular, en el cual mediante el área muscular del brazo tenemos que es 19.12 centímetros cuadrados, en el cual la masa muscular sería 17.39%, que sería 13.91 kilogramos. Si nos vamos a la masa ósea, también obtenemos el porcentaje y la masa ósea. Aquí tenemos el agua corporal total y la masa libre de grasa. Este resultado de masa libre de grasa es importante porque hay una ecuación que nos permite obtener el requerimiento energético, que si nos vamos a la siguiente sección, aquí tenemos Cash-McCarley, en el cual según la masa libre de grasa nos calcula cuál es el gasto energético en reposo, que en este caso es de 1618 calorías. Además de esa ecuación, también utiliza diferentes ecuaciones, por ejemplo Harris y Benedict, Mifflin, Owen, Fau-Ohms y para la población mexicana, y agrega las variables necesarias para calcular el requerimiento energético, que es el efecto térmico de los alimentos y el factor de actividad física. También, si nos vamos a la parte inicial dentro del requerimiento energético, tenemos una sección de cálculo de peso ideal con Hanwit, Devine, Robinson e índice de masa corporal, así como también el peso ajustado en caso que estemos tratando con pacientes con obesidad o sobrepeso. Y finalmente, en la parte derecha tenemos la sección del somatotipo. Entonces, según los datos del paciente, automáticamente aquí tenemos que esto se modifica. Por ejemplo, si aquí ponemos 5 milímetros, nos vamos acá a brazo contraído, ponemos 22, 28, automáticamente vemos que el punto se va moviendo dentro de la somatocarta. Te recuerdo que esta herramienta de Excel ya está disponible dentro del paquete con más de 180 documentos de Excel. Además de esa herramienta que estamos explicando en este video, también viene, por ejemplo, conteo de equivalentes, distribución de macronutrientes, cálculo de gasto energético durante el ejercicio, requerimiento energético en diferentes poblaciones, cálculo de composición corporal, cálculo de peso teórico, peso ideal, percentiles de crecimiento y más ecuaciones. Son más de 180 documentos de Excel que podrás automatizar con ese paquete. Link para adquirir este paquete lo puedes encontrar en la descripción del video. Así que si estás interesado en realizar esta herramienta, primeramente abre Excel y empecemos con este tutorial. Muy bien, entonces aquí nos encontramos dentro de un libro de Excel en el cual tenemos todas las ecuaciones que vamos a necesitar. Por ejemplo, aquí tenemos algunos iconos. Acá en la parte izquierda tenemos ecuaciones para el agua corporal total, para la masa muscular, el peso ideal. Aquí también tenemos para la masa ósea. Entonces, acá también tenemos otras ecuaciones de grasa corporal. Tenemos ecuaciones de requerimiento energético y también vamos a calcular el somatotipo, que lo tenemos acá en la parte de abajo. Entonces vamos a abrir una hoja nueva simplemente dando clic en este botón de más y aquí vamos a
realizar la calculadora y aquí tenemos las tablas que estamos necesitando, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir una sección que haga referencia a los datos del paciente. Primeramente, vamos a poner el género, seleccionamos Enter, así como también ocupamos la talla que va a estar en centímetros, el peso que va a estar en kilogramos, también otras mediciones que ocupamos, por ejemplo, si nos vamos a esta tabla de grasa corporal, vamos a irnos acá a la parte derecha, tenemos que calcular también la sumatoria de estos pliegues, que es tricipital, subescapular, suprailíaco y bicipital, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner pliegue cutáneo tricipital, que todo esto va a estar en milímetros, pliegue cutáneo subescapular, pliegue cutáneo suprailíaco, así como también pliegue cutáneo bicipital, ¿ok? Y esto va a hacer referencia a los pliegues. Entonces vamos a combinar y centrar y aquí ponemos pliegues y esto lo ponemos en un formato vertical. Para eso aquí vamos a irnos a girar texto hacia arriba y aquí simplemente reducimos su tamaño. También si regresamos a las tablas vamos a obtener las mediciones, por ejemplo para el área muscular del brazo. Entonces si nos vamos a esta parte, aquí tenemos que ocupamos el pliegue cutáneo tricipital que ya lo tenemos, así como también la circunferencia del brazo. Entonces vamos a poner circunferencia del brazo, ponemos dos puntos. También si nos damos al somatotipo, que lo tenemos acá en la parte de abajo, ocupamos otras mediciones. Por ejemplo, aquí tenemos pliegue tricipital, ya lo tenemos, subescapular, supraespinal. Entonces vamos a poner aquí otro pliegue, esto lo desplazamos hacia abajo y aquí ponemos pliegue cutáneo supraespinal. Y ampliamos esta sección de pliegues y regresamos a las tablas. Entonces aquí tenemos que también ocupamos el diámetro del húmero, entonces vamos a poner húmero, también el fémur, que esto corresponde a los diámetros, entonces aquí lo vamos a poner diámetros. También ocupamos otras mediciones dentro del somatotipo. Aquí tenemos pliegue de la pierna o de pantorrilla, entonces aquí vamos a agregar el pliegue de pantorrilla, aquí simplemente ponemos pantorrilla. También la circunferencia de pantorrilla, aquí ampliamos hacia abajo, entonces ponemos pantorrilla. Y también brazo contraído. También vamos a ocupar la circunferencia de cintura, así como también la circunferencia de cadera. De igual forma, conforme vayamos avanzando dentro de este documento, vamos a ver qué otras ecuaciones o qué otras mediciones, perdón, nos hace falta, así que lo vamos a ir agregando conforme avancemos en el video. Entonces aquí ponemos cadera. Entonces este corresponde a la circunferencia, nos vamos a la parte superior, aquí vamos a poner circunferencias, lo movemos hacia, giramos el texto hacia arriba y este corresponde a los diámetros. Entonces aquí vamos a poner que estos son los diámetros, ¿ok? Pero también nos hace falta también el diámetro del codo. Bueno, el codo ya lo tenemos. Entonces aquí simplemente lo vamos a girar hacia arriba y listo, ¿ok? Entonces, por lo pronto, son todas las mediciones que vamos a ocupar. Aquí vamos a combinar estos textos. Entonces, aquí combinamos y centramos. Seguidamente, pues vamos a irnos a la parte superior y vamos a combinar y centrar. Y aquí vamos a poner que corresponde a los datos generales de los pacientes, ¿ok? Entonces, ampliamos un poco, marcamos todos los bordes con control 1. Nos damos a borde, línea continua gruesa en el contorno, línea continua delgada en el interior y ponemos a aceptar. Vamos a darle un remarcado. Seguidamente aquí, pues el relleno, pues de color azul. También podemos cambiar la fuente y seguidamente pues queremos mostrar una lista desplegable dentro del género. Para eso acá en la parte superior tenemos una pestaña que dice datos, pues aquí tenemos herramienta de datos, validación de datos, seleccionamos lista y dentro de origen tenemos que poner las dos opciones que queremos que se muestren. Entonces vamos a poner los dos géneros, que es femenino y seguidamente masculino, y seleccionamos aceptar, ¿ok? Automáticamente tenemos esta lista desplegable con estas dos opciones. Entonces, suponiendo que tenemos un paciente de 180 centímetros, 80 kilogramos, pliegue cutáneo tricipital, 10 milímetros para cada una de estas mediciones. Pantorrilla ponemos 25, brazo relajado ponemos 25, pantorrilla, bueno, este corresponde a los pliegues. Aquí simplemente vamos a combinar y centrar, vamos a hacer esa pequeña modificación. Esto lo desplazamos hacia abajo y seguidamente pues aquí vamos a combinar y centrar, ¿ok? Entonces, esta primera pantorrilla corresponde a los pliegues, así que simplemente lo combinamos. Es decir, conforme vayamos avanzando dentro de este video vamos a hacer ciertas modificaciones. Entonces aquí tenemos pantorrilla 25 milímetros, aquí tenemos las circunferencias, brazo 25, pantorrilla vamos a poner 22, brazo contraído ponemos por ejemplo 26, pero esto lo vamos a mover aquí, vamos a poner brazo contraído y seguidamente pues aquí ponemos la pantorrilla. Cintura vamos a poner por ejemplo 110 y cadera 120, húmero ponemos 10 centímetros y 12 centímetros, ¿ok? Entonces vamos a cambiar el formato también del título, vamos a formato de celdas con control 1, nos vamos a relleno, efectos de relleno y vamos a darle un color azul fuerte, un poquito más tenue, seleccionamos este y la fuente la vamos a poner en negritas pero de color blanco y ponemos aceptar, ¿ok?
Entonces volvemos a marcar todos los bordes, aquí a borde, línea continua gruesa en el contorno y ponemos aceptar. Lo primero que vamos a calcular, vamos a irnos a tabla, va a ser la composición corporal, que en este caso, acá en la parte derecha tenemos la ecuación de Siri-Brocek. Entonces, aquí tenemos primeramente que tenemos que obtener la densidad corporal. Vamos a copiar esta tabla y lo pegamos con control V en esta parte, ¿ok? Entonces, aquí en la parte derecha vamos a poner las diferentes composiciones. Entonces aquí ponemos composición corporal, que de igual forma podemos darle un poco de formato a esto para que sea más como una aplicación. Así que nos vamos a insertar formas. Aquí tenemos este rectángulo con esquinas redondeadas y lo ponemos en esta parte, así como también podemos limitar el redondez de cada una de estas esquinas, y seguidamente también vamos a eliminar el relleno. Entonces aquí tenemos sin relleno, podemos aumentar el contorno también y cambiar el color. Vamos a dejarlo tal cual y seguidamente aquí vamos a ajustar, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a insertar otra forma en el cual va a corresponder un texto que lo vamos a poner en esta parte superior, y aquí vamos a poner datos generales. Entonces vamos a escribirlo bien, generales, y ampliamos un poco. Seguidamente con control 1 nos vamos a formato de celdas, de forma, propiedades, mover pero no cambiar el tamaño con las celdas, seguidamente opciones de texto, este último icono, y aquí vamos a limitar los márgenes a 0, ¿ok? También podemos reducir el tamaño, por ejemplo, de este texto para que quepa correctamente, y ya tenemos esta parte. Así como también lo que podemos hacer es eliminar el contorno. Entonces aquí ponemos sin contorno. Entonces aquí tenemos los datos generales. Seguidamente pues vamos a pasar a la composición corporal. Aquí vamos a a combinar este rango de celdas, y lo primero que vamos a calcular va a ser la densidad corporal, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner grasa corporal, vamos a poner todos los resultados que necesitamos, es decir, desde densidad corporal, el resultado por Siri-Brocek, así como también su interpretación. Así que primeramente esto lo podemos aplicar de igual forma. Control C, Control V, lo copiamos, lo ponemos en esta parte, y esto también lo copiamos, Control C, Control V, y aquí en la parte superior vamos a poner composición corporal. Entonces ponemos composición corporal. Esta primera sección va a corresponder a la grasa corporal, así que aquí hacemos una subdivisión, copiamos esto, Control C, Control V, y aquí vamos a poner grasa corporal. Como es una subdivisión, podemos reducir un poco su tamaño. Aquí también vamos a reducir la longitud, y seguidamente vamos a poner los datos que ocupamos. Entonces, primeramente es la densidad corporal, en el cual aquí tenemos las ecuaciones. Un dato que nos hace falta agregar también va a ser la edad del paciente. Por lo tanto, aquí vamos a insertar una nueva fila, insertamos celdas hacia abajo, ponemos aceptar, combinamos y centramos, y aquí ponemos la edad del paciente, que en este caso suponiendo que va a tener 30 años, ¿ok? Aquí ponemos cancelar, vamos a eliminar esa lista desplegable. Entonces validación de datos, aquí en lugar de lista ponemos general, cualquier valor, ponemos aceptar. Entonces suponiendo que presenta una edad de 30 años. Ahora sí, vamos a aplicar cada una de estas ecuaciones. Para eso aquí ponemos esa serie de condicionales. En caso, abrimos paréntesis, y de que el género del paciente sea igual, entre las comillas ponemos masculino, así como también la edad del paciente sea menor a 19 años, menor o igual a 19 años, cerramos paréntesis, ponemos coma, valor si es verdadero, pues vamos a aplicar la primera ecuación, que es 1.1620 menos, abrimos paréntesis, 0.0630 multiplicado por logaritmo de la sumatoria de pliegues. Sin embargo, ese logaritmo de la sumatoria lo vamos a utilizar en una sola vez, así que simplemente vamos a aplicar esa ecuación dentro de la celda B2, que ahorita más adelante aplicamos esa ecuación. Cerramos con un paréntesis y ponemos coma. Seguidamente ponemos la condicional, y en caso de que el género sea igual, entre dobles comillas, de nueva cuenta ponemos masculino, así como también la edad sea menor o igual a 29 años, cerramos paréntesis, ponemos coma. Queremos aplicar la siguiente ecuación, que es 1.1631 menos, abrimos paréntesis, 0.0632 multiplicado por logaritmo de la sumatoria de pliegues, que lo tenemos en la celda B2, y cerramos con un paréntesis. Vamos a copiar esto ya que la estructura es muy similar, Control C, y lo pegamos con Control V. El masculino lo dejamos, pero la edad lo vamos a ir cambiando. Entonces aquí ponemos 39 años, cambiamos la ecuación, ponemos 1.1422, seguidamente aquí vamos a poner 0.0544 multiplicado por B2. Pegamos con Control V, aquí en lugar de 39, ahora vamos a poner menor o igual a 49 años, y cambiamos la ecuación, 1.1620, seguidamente aquí ponemos 0.0700, y volvemos a pegar con Control V, pero en lugar de 29 años vamos a poner en caso de que sea mayor o igual a 50 años. Entonces aplicamos la ecuación, 1.1715, seguidamente aquí vamos a poner 0.0779,
multiplicado por sumatoria, logaritmo de la sumatoria de pliegues. Y valor si es falso, ponemos dos dobles comillas o podemos poner un valor de 0, cerramos con 1, 2, 3, 4, 5 paréntesis, seleccionamos Enter y automáticamente aquí tenemos la densidad corporal. Entonces habíamos mencionado que la densidad corporal va a ir dentro de la celda B2. Entonces dentro de Excel tenemos la función logaritmo en el cual está con base la sumatoria de los pliegues tricipital, subescapular, suprailíaco y bicipital. Cerramos con un paréntesis, seleccionamos Enter, aquí tenemos que agregar otro paréntesis de más, aquí cerramos con otro paréntesis y nos da un valor de 1.60. Entonces con base a este valor, la densidad corporal sería de 1.055, en el cual seguidamente ya podemos aplicar la ecuación de Siri y Brossek, ¿ok? Entonces aquí vamos a buscar la ecuación. Probablemente no la hemos copiado, así que simplemente vamos a ir a este libro y aquí vamos a buscar las ecuaciones de Siri y Brossek. Entonces vamos a irnos a esta tabla. Aquí tenemos la ecuación que acabamos de automatizar y aquí tenemos las ecuaciones de Siri y Brossek. Vamos a hacer una pequeña captura de pantalla. Seguidamente lo pegamos dentro de las tablas, sección aquí de grasa corporal, así como también esta parte lo pegamos con control V. Entonces es realmente muy sencillo. La grasa corporal, aquí ponemos porcentaje de grasa, dos puntos, este va a ser igual, paréntesis 495 sobre densidad corporal, cerramos paréntesis menos 450 y aquí tenemos 19%. Sin embargo, como no nos interesa obtener muchos decimales, aquí podemos aplicar otras funciones que muy pocos conocen, que es la función de si.error para manejar los errores, así como también la función de redondear para limitar los decimales. Entonces aquí ponemos coma, el primer argumento que nos está pidiendo es el número de decimales, que en este caso pues solamente utilizaremos dos decimales. Cerramos con un paréntesis, ponemos coma, valor si es error, pues vamos a mostrar el valor de 0, cerramos con otro paréntesis y seleccionamos Enter y aquí tenemos 19.17%. Pero este es con base a la ecuación de Siri, entonces aquí vamos a poner que este es con Siri. O de igual forma lo que podemos hacer es aquí reducir el tamaño de esta celda, esto lo desplazamos hacia la parte derecha y aquí vamos a combinar y centrar, entonces nos damos a inicio, combinamos y centramos y aquí ponemos que este corresponde porcentaje de grasa y lo giramos hacia arriba para darle un formato más profesional a este documento, ¿ok? Entonces, esta primera ecuación corresponde a Siri y seguidamente vamos a calcularlo con la ecuación de Brossek y ponemos sus puntos. La ecuación es muy parecida, así que simplemente vamos a copiar esto y pegamos con control V, pero en lugar de 495 vamos a poner 457 y aquí restamos menos 414, seleccionamos Enter y nos da un resultado muy similar. Para que se muestre que esto es porcentaje, nos vamos a formato de celdas con control 1, seguidamente nos damos a número personalizada y entre dobles comillas ponemos porcentaje, aceptar y automáticamente aquí tenemos el porcentaje. Pero también queremos calcular la masa grasa, ¿ok? Entonces simplemente aquí vamos a ampliar un poco. Este corresponde al porcentaje, pero aquí queremos también la masa. Así que simplemente para calcular la masa tenemos que considerar el peso total del paciente. Para eso tenemos que el peso total, vamos a eliminar esta imagen, tenemos que es de 80 kilogramos. Entonces aplicando una simple regla de 3, 80 corresponde al 100%, ¿cuánto corresponde el porcentaje de grasa? ¿Ok? Entonces vamos a situarnos dentro de esta celda, multiplicamos primeramente el peso del paciente por 100, perdón, aquí multiplicamos el porcentaje de grasa que lo tenemos en esa celda por 100 y lo dividimos entre el peso del paciente que lo tenemos en esa celda, seleccionamos Enter y nos da 23 kilogramos. Sin embargo aquí también podemos utilizar la función si.error, la función redondear, nos vamos a la parte final, ponemos coma, número de decimales, vamos a poner que 2 de igual forma, ponemos coma, valor si es error, el valor de 0, cerramos con un paréntesis y Enter, ¿ok? Entonces dentro de la celda F6 vamos a anclar con F4 para que esta no se mueva, seleccionamos Enter y nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia abajo, pero aquí vamos a ampliar un poco más esta sección. Ahora sí, nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia abajo y aquí tenemos prácticamente la misma masa corporal. Con control 1 vamos a ir aquí y en lugar de porcentaje vamos a poner kilogramos, cerramos con dobles comillas y seleccionamos Enter y automáticamente aquí tenemos esta primera tabla. Entonces vamos a marcar todos los bordes, aquí nos vamos a borde, línea continua un poquito gruesa en el contorno y línea continua delgada en el interior y ponemos a aceptar, así como también podemos centrar esta parte. Entonces si cambiamos los datos del paciente, aquí ponemos femenino,
Aquí nos está marcando error. Vamos a ver qué error. Ok, solamente hemos calculado para género masculino. Entonces vamos a eliminar esto. Así que lo que vamos a hacer es copiar esto con control C. Seguidamente nos vamos a ir a un bloc de notas y lo pegamos con control V. Entonces con control R vamos a entrar a esta casilla y en lugar de masculino, aquí que escribimos masculino, vamos a poner femenino. Y automáticamente el texto que encuentre como masculino se va a reemplazar hacia femenino, ¿ok? Seguidamente pues vamos a irnos a la tabla de ecuaciones, pero aquí vamos a eliminar esto y control Z para que se apliquen las mismas condicionales de género masculino, y seguidamente vamos a ir a tablas, acercamos un poco y aquí aplicamos las ecuaciones para género femenino. El rango de edad va a ser el mismo, entonces lo único que vamos a cambiar van a ser las ecuaciones, así que eso lo ponemos un poco acá hacia arriba, y aquí primeramente vamos a poner, eliminamos este valor 1.1549, seguidamente en lugar de este otro valor vamos a poner 0.0678 multiplicado por la celda B2. Aquí en lugar de este valor ponemos 1.1599, seguidamente cambiamos también este otro valor, ponemos 0.0717 multiplicado por logaritmo de la sumatoria de pliegues. Aquí también 1.1423 multiplicado menos 0.0632 multiplicado por la sumatoria de pliegues. Nos damos a la penúltima fila, aquí sería 1.1333, seguidamente aquí en lugar de 0.07 sería 0.0612 y finalmente para mayor o igual a 50 años sería 1339 y 0.0645. Copiamos esto, control C, nos vamos al documento, a la calculadora y seguidamente aquí lo vamos a pegar dentro de densidad corporal, pero eliminamos todo esto, pegamos con control V, nos vamos a la parte final, valor si es falso, ponemos el valor de 0 y ahora sí cerramos con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paréntesis y seleccionamos Enter. Aquí automáticamente nos está encontrando un error, así que simplemente dando clic en sí, el error se corrige automáticamente. Entonces nos da una densidad corporal de 1.13, aquí tenemos el porcentaje de grasa que de igual forma está incorrecto esto, entonces vamos a revisar las ecuaciones. Y aquí se me fue un 0 de más, entonces en lugar de 0.00 es 0.0632, seleccionamos Enter y ahora sí nos da un porcentaje de grasa aceptable. Pero también, además de obtener el porcentaje de grasa, también queremos obtener cuál es su interpretación. Para eso aquí tenemos esta otra tabla, control C, lo pegamos con control V. También aprovechamos para insertar estos iconos que tenemos en la hoja de tablas, que es masa ósea, masa muscular, masa grasa y masa libre de grasa. Copiamos con control C y pegamos con control V. Entonces reducimos su tamaño, esto lo vamos a poner aquí en la parte inferior, así que simplemente lo vamos acomodando acá en la parte de abajo. Ahorita vamos a adaptar su tamaño y vamos a irnos ahora con la interpretación. Entonces aquí combinamos y centramos, aquí vamos a poner interpretación, ponemos 2 puntos y tenemos que poner una serie de condicionales. Entonces aquí ponemos signo de igual en caso, que de igual forma aquí vamos a combinar estas dos celdas porque algunas interpretaciones son algo largas. Entonces vamos a poner en caso y en caso de que el género, que vamos a mover esto, entonces esto lo ponemos un poco hacia abajo. Entonces en caso, abrimos paréntesis, pero antes de eso también vamos a mover esta hacia abajo y aquí vamos a poner, combinamos y centramos, vamos a poner el promedio de estos resultados. Entonces aquí vamos a descombinar, aquí ponemos la función promedio, abrimos paréntesis, queremos promediar estos dos valores, así como también la masa corporal, la masa grasa, pero queremos mostrarlo, en este caso nos damos a número en kilogramos, entonces aquí la unidad sería en kilogramos y ponemos aceptar. Vamos a marcar los bordes de nueva cuenta, entonces aquí seleccionamos este rango de celdas, control 1, borde, línea continua gruesa, delgada en el interior y ponemos aceptar. Ahora sí, nos damos a la interpretación, aquí vamos a combinar y centrar y vamos a poner una serie de condicionales. En caso y de que el género del paciente sea igual, entre las comillas vamos a poner a masculino, así como también el resultado de porcentaje de grasa que lo tenemos, que vamos a utilizar el promedio, que es la celda J7, sea menor o igual a 5, pero aquí vamos a poner o, seguidamente abrimos paréntesis, y que sea masculino menor o igual a 5, cerramos paréntesis, ponemos coma, el segundo criterio sería y. En caso ahora de que el paciente sea igual, entre las comillas ponemos femenino, cerramos con las comillas, ponemos coma, así como también el resultado de porcentaje de grasa sea menor o igual a 8%, cerramos con dos paréntesis, ponemos coma, valor si es verdadero vamos a poner que es no saludable porque está muy bajo. Entonces aquí vamos a poner entre paréntesis muy bajo. Cerramos paréntesis y dobles comillas. Seguidamente vamos a copiar esto ya que la estructura es muy similar para cada una de estas interpretaciones y pegamos con control V. En masculino
masculino, en caso que sea menor o igual, aquí vamos a poner menor o igual a 15 o simplemente vamos a poner menor a 16 para que nos abarque también 15.5, 15.1, es decir, entre 15 y 16. Y en caso que sea femenino, menor a 24, aquí eliminamos el signo de igual y ponemos 24. La interpretación no sería ahora muy bajo, sino que sería aceptable, pero dentro del rango bajo. Cerramos con dobles comillas. Entonces vamos a pegar con control V de nueva cuenta. Aquí vamos a poner las grasas. Entonces, en caso que sea masculino, menor a ahora 25, eliminamos de nueva cuenta el signo de igual. Así como también si es femenino, con un porcentaje de grasa menor a 32%. La interpretación, eliminamos esto, sería aceptable, alto, y cerramos con dobles comillas. Y finalmente, si no se cumple ninguna de estas interpretaciones, la interpretación sería la que queda, que es no saludable. Entonces aquí ponemos no saludable, ponemos un guión, vamos a ponerlo tal cual como lo tenemos en esta imagen, y aquí ponemos obesidad y entre paréntesis muy alto. Cerramos con otro paréntesis, dobles comillas, cerramos con 1, 2, 3 paréntesis, seleccionamos Enter y automáticamente aquí nos aparece que la interpretación es muy alto, aceptable alto. Si aquí ponemos masculino, todo esto va cambiando y nos dice que de igual forma es aceptable alto. Sin embargo, si vamos cambiando los pliegues, por ejemplo aquí lo ponemos hacia la parte izquierda, si ponemos 5 milímetros, ahora nos aparece que es aceptable bajo, es decir, está para mujeres menor o igual a 8% y para varones menor o igual a 5%. Entonces ya tenemos la interpretación, así que esta imagen la vamos a eliminar. Seguidamente, pues aquí vamos a abarcar también con el borde, línea continua gruesa, y ponemos aceptar. Ahora vamos a cambiar aquí el color de cada una de estas casillas, haciendo referencia que son las etiquetas. Por lo tanto, aquí vamos a poner un color amarillo, haciendo referencia que es la grasa, pero vamos a irnos a más colores personalizado. Aquí ponemos un amarillo, pero no tan brilloso. Entonces aquí ponemos ponemos aceptar y lo remarcamos, así como también podemos cambiar el color de esta sección. Y aquí donde vamos a poner, bueno, donde se van a mostrar los resultados, vamos a poner un color diferente, dando referencia que no vamos a hacer ninguna modificación dentro de estas celdas, así como también aquí tenemos los encabezados de las columnas, ¿ok? Entonces vamos a dejarle un color azul y aquí vamos a dejarle un fondo color azul. Ahora vamos a calcular la masa muscular. Para eso regresamos a tablas. Aquí tenemos una sección de masa muscular, acá lo tenemos en la parte izquierda, en la que primeramente nos piden calcular el área muscular del brazo. Entonces aquí vamos a copiar estas ecuaciones, pegamos con control V, aquí eliminamos esto y tenemos que es una ecuación para género masculino y otra ecuación para género femenino, pero este es en caso que sea mayor o igual a 18 años. En caso que sea menor a 18 años se utiliza el valor, la misma ecuación, pero sin esta última resta. Entonces aquí vamos a poner la siguiente sección, así que esto lo vamos a elevar acá. Seguidamente copiamos control C, control V y vamos a copiar también el texto que tenemos acá en la parte de arriba. Entonces control C, control V, esto lo desplazamos hacia abajo y estas dos formas que corresponden a las dos secciones, grasa corporal y grasa y masa muscular, vamos a alinearlo hacia la parte derecha. Entonces aquí ponemos parte derecha y seguidamente esto aquí lo vamos a bajar y en lugar de grasa corporal vamos a poner músculo o ponemos masa muscular, ¿ok? Entonces lo que nos pide primeramente es calcular el área muscular del brazo con base a estas ecuaciones que tenemos en esta parte. Entonces aquí vamos a combinar y centrar. Seguidamente vamos a poner área muscular del brazo, que ponemos aquí de forma completa, área muscular brazo, que está en centímetros cuadrados. Reducimos un poco su tamaño para que podamos visualizarlo dentro de esta parte y vamos a aplicar estas dos ecuaciones. Pero aquí ponemos un signo de igual. En caso de que el paciente sea menor a 18 años, aplicamos esa misma ecuación, pero sin la última resta, así que simplemente aquí abrimos paréntesis, circunferencia del brazo, que lo tenemos dentro de esta parte de brazo relajado, menos, abrimos paréntesis 3.1416, pero en este caso pliegue contenido precipital tiene que estar en centímetros y aquí lo tenemos en milímetros, así que simplemente vamos a desplazar el punto un lugar hacia la parte izquierda y nos quedaría en lugar de 3.1416 sería 3. Bueno, aquí ponemos que no, aquí ponemos aceptar, sería 0.31416 y eso lo vamos a multiplicar por el pliegue cutáneo tricipital que corresponde a la celda F7 y cerramos con dos paréntesis y todo esto lo vamos a elevar con el 94 al cuadrado y cerramos con otro paréntesis, así como también abrimos otro paréntesis en la parte inicial. Seguidamente esto lo vamos a dividir entre el resultado de 4 multiplicado por 3.1416 que corresponde al pi, cerramos con un paréntesis y ponemos coma y en este momento pues vamos a dejarlo tal cual, solamente con esta
esta operación, y en caso de que no se cumpla o exista algún error o sea falso, pues vamos a poner el valor de 0, cerramos con otro paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces aquí vamos a poner 16 años y automáticamente nos dice que el área muscular del brazo para este paciente sería de 43 centímetros cuadrados. Pero aquí me he equivocado, vamos a eliminar un paréntesis en esta parte y acá en la parte final lo vamos a agregar, seleccionamos Enter, pero aquí me he equivocado, vamos a eliminar este paréntesis después de la elevación al cuadrado y acá en la parte final vamos a poner otro paréntesis, seleccionamos Enter, está bien eso, síguele. Entonces nos quedaría un resultado de 43.68. Ahora, en caso de que el paciente sea mayor a 18 años, así que simplemente vamos a poner otra condicional, eliminamos este último argumento. Entonces aquí vamos a poner sí y, bueno, aquí solamente ponemos sí. En caso de que el paciente sea igual, entre dobles comillas, ponemos masculino, aplicamos esta misma ecuación, copiamos todo esto desde los dos paréntesis de color rojo, pegamos con control V, pero al final tenemos que restar, así que vamos a poner un par de paréntesis en la parte final y al inicio, menos 10 en caso que sea masculino. En caso que sea femenino, vamos a copiar de nueva cuenta todo esto, pero aquí el único valor que está cambiando es el último, entonces vamos a cambiar esta condicional, con control C lo copiamos, lo eliminamos y aquí en la parte final vamos a aplicar esa condicional. Entonces ponemos signo negativo, pegamos con control V, en caso que sea masculino, aquí vamos a poner el valor de 10 y en caso que sea femenino el valor de 6.5. Cerramos con 1 o 2 paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces si aquí ponemos una edad mayor a 18 años, ahora nos da 33 centímetros cuadrados. También aquí podemos utilizar la función si.error, la función redondear, nos vamos a la parte final, ponemos coma. Y dentro de los argumentos nos está pidiendo número de decimales. En este caso no nos interesa tantos decimales, así que vamos a poner el valor de 2. Cerramos paréntesis, valor si es error, vamos a poner el valor de 0. Cerramos con otro paréntesis y seleccionamos Enter. Automáticamente nos aparece que es 33.68 centímetros cuadrados. Con eso ya podemos obtener cuál es la masa muscular del paciente. Entonces vamos a situarnos, aquí tenemos la ecuación, con control C lo copiamos, pegamos con control V, eliminamos las ecuaciones que acabamos de utilizar. Y seguidamente aquí vamos a poner otra etiqueta que va a corresponder a la masa muscular, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner la ecuación signo de igual. El dato que ocupamos es la talla en centímetros, que lo tenemos en la celda F5, multiplicado, abrimos paréntesis por el resultado de 0.0264 más, abrimos paréntesis, 0.0029 multiplicado por el área muscular del brazo, que lo tenemos en la parte superior. Cerramos con 3 paréntesis, seleccionamos Enter y nos da una masa muscular de 22.33 kilogramos. Que de igual forma aquí utilizamos la función si.error, la función redondear, nos vamos a la parte final, ponemos coma. Número de decimales vamos a poner que 2 decimales, cerramos con un paréntesis, ponemos coma. Valor si es error ponemos 0 y cerramos con otro paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces vamos a poner su unidad en esta parte con control 1, nos vamos a número personalizada y aquí en lugar, bueno, general ponemos kilogramos, entre dobles comillas y automáticamente nos aparece la masa muscular. Pero esto lo vamos a poner acá en la parte derecha para mantener en esta parte las masas y aquí los porcentajes. Entonces queremos calcular cuál es el porcentaje de 22 kilogramos. Para eso tenemos que hacer la misma regla de 3 y tenemos que 80 kilogramos corresponde al 100%. ¿Cuánto corresponde? 23.33 kilogramos, ¿ok? Entonces aplicamos esa regla de 3, abrimos paréntesis, la masa muscular multiplicado por 100 y lo dividimos entre el peso del paciente, que lo tenemos en esta celda. Cerramos con un paréntesis Enter y nos da 27%. Pero vamos a aplicar de nueva cuenta la función si.error, la función redondear, nos vamos a la parte final, ponemos coma, número de decimales vamos a poner que 2, cerramos con un paréntesis y valor si es error, el valor de 0, cerramos con otro paréntesis y seleccionamos Enter y nos da 27.91%, ¿ok? Entonces aquí vamos a cambiar su unidad y ponemos aceptar y aquí tenemos ya la masa muscular, su porcentaje y la masa muscular, ¿ok? También vamos a calcular la masa ósea. Entonces nos vamos a las tablas. Aquí tenemos en la parte superior. Con la ecuación de Martin ocupamos el diámetro de húmero, diámetro de muñeca, que es otro dato que tenemos que utilizar, y diámetro de fémur. Entonces nos vamos a calculadora, pegamos con control V. Entonces aquí nos hace falta otra medición que corresponde a la muñeca, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner muñeca.
ampliamos esa sección, combinamos y centramos y seguidamente aquí suponiendo que el paciente presenta un diámetro de muñeca de 7 centímetros. Entonces vamos a cambiar de nueva cuenta los bordes dentro de esta sección de datos generales. Nos vamos a borde, línea continua gruesa y interior delgada, ponemos aceptar, ¿ok? Entonces aplicando esta ecuación podemos obtener cuál es el agua corporal total del paciente. Entonces aquí simplemente copiamos con control C, control V, lo ponemos acá en la parte de abajo y seguidamente también estos iconos los vamos a poner un poco más abajo porque más adelante pues vamos a poner su composición. Control C, control V, lo ponemos acá y aquí vamos a poner agua corporal y aplicamos esta ecuación. Entonces vamos a poner la etiqueta que va a corresponder agua corporal, ponemos 2 puntos y aplicamos esta ecuación, signo de igual 0.12340,6 multiplicado por la talla, que aquí vemos talla tiene que estar en centímetros, así que lo tenemos en esta celda, multiplicado por 180 centímetros, multiplicado, abrimos paréntesis, por diámetro de húmero, de muñeca, de fémur y diámetro de tobillo. Pero el diámetro de tobillo aún no lo hemos puesto, entonces aquí vamos a eliminar el signo de igual, también aquí me he equivocado, sería no sería agua corporal, sino que sería la masa ósea. Entonces vamos a poner otra medición que corresponde tobillo. De nueva cuenta vamos a ampliar esa sección de diámetros, entonces combinamos y centramos, así como también tenemos que marcar los bordes con línea continua gruesa y interior delgada y ponemos aceptar. Entonces de nueva cuenta aquí simplemente ponemos signo de igual, nos vamos a la parte final y aquí tenemos que sumar, utilizamos la función suma, abrimos paréntesis, estos diámetros que tienen que estar en centímetros, cerramos con un paréntesis solamente y esto lo tenemos que elevar al cuadrado. Seleccionamos enter y aquí nos da la masa ósea, un resultado de masa ósea de 9.08 kilogramos, que aquí podemos utilizar la función punto error, la función redondear, seguidamente aquí ponemos coma, número de decimales vamos a poner que 2, cerramos con un paréntesis, coma, y valor si es error vamos a poner el valor de 0, cerramos con otro paréntesis y seleccionamos enter, pero este corresponde a la masa ósea, así que con control 1 vamos a ir a formato de celdas, personalizada, y aquí ponemos que estos son kilogramos y ponemos aceptar. Para conocer qué porcentaje corresponde, realizamos la regla de 3, 80 kilogramos corresponde al 100%, ¿cuánto corresponde? 9 kilogramos. Entonces, signo de igual, multiplicamos la masa ósea multiplicado por 100 y lo dividimos entre el peso del paciente, que lo tenemos en la celda F6, seleccionamos enter y aquí tenemos 11%. Entonces, vamos a irnos con control 1, número personalizada, aquí en lugar de kilogramos vamos a poner porcentaje, pues aquí ponemos porcentaje sin dejar espacio y automáticamente aquí tenemos el porcentaje y la masa ósea. Seguidamente vamos a calcular el agua corporal total, entonces vamos a copiar estas dos partes, control C, control V, lo ponemos acá en la parte inferior, ampliamos un poco la sección de agua corporal, entonces aquí vamos a poner agua corporal, también podemos reducir el tamaño un poco de masa ósea de la etiqueta, entonces aquí acercamos, reducimos su tamaño y el agua corporal, vamos a irnos a la sección de tablas y acá en la parte de abajo tenemos el agua corporal, vamos a buscarlo, aquí tenemos agua corporal total que está en litros, lo copiamos con control C y pegamos con control V. Entonces tenemos una ecuación para género femenino y otra ecuación para género masculino, así que simplemente vamos a combinar y centrar estas dos celdas, aquí vamos a poner el resultado de agua corporal y aquí ponemos signo de igual. En caso de que el paciente que lo tenemos en esta celda sea igual, entre dobles comillas ponemos femenino, cerramos con dobles comillas, ponemos coma, pues vamos a aplicar la primera ecuación que es menos 2.097 más, abrimos paréntesis, 0.1069 multiplicado por la estatura en centímetros, cerramos con un paréntesis, aquí abrimos otro paréntesis en la parte inicial, más paréntesis 0.2466 multiplicado por el peso del paciente que lo tenemos en esta otra celda y cerramos con dos paréntesis, ponemos coma en caso de que sea masculino, así que simplemente vamos a copiar esto, control C, control V, aquí en lugar de femenino vamos a poner masculino, aplicamos la ecuación que en lugar de menos 2 sería 2.447, seguidamente eliminamos este valor y sería 0.09516 multiplicado por edad en años, entonces la ecuación es un poco diferente, aquí eliminamos esta celda y sería multiplicado por la edad más 0.1074 multiplicado por estatura en centímetros que lo tenemos en la celda F5, cerramos paréntesis, más
paréntesis 0.3362 multiplicado por peso del paciente que lo tenemos en esta otra celda y cerramos con otro paréntesis y ponemos coma, valor si es falso, una celda vacía o el valor de 0, cerramos con 1 o 2 paréntesis y seleccionamos enter y aquí nos aparece el agua corporal total, que de igual forma aquí podemos utilizar la función si.error, la función redondear, entonces aquí ponemos redondear, nos vamos a la parte final, ponemos coma, número de decimales, vamos a poner que por ejemplo 2 decimales, paréntesis, valor si es error, el valor de 0, cerramos con otro paréntesis y seleccionamos enter y aquí nos aparece el agua corporal total, pero esto está en litros. Entonces aquí con control 1 vamos a irnos a personalizada y entre las comillas vamos a poner litros, que de igual forma es lo mismo que kilogramos en este caso porque el agua 1 litro corresponde a 1 kilogramo. Pero también vamos a obtener su porcentaje. Entonces aquí aplicamos esa regla de 3, los litros multiplicado por 100 y dividido entre el peso del paciente que lo tenemos en esta celda. Y vamos a poner la función si.error, abrimos paréntesis, función redondear, abrimos paréntesis, parte final. Número de decimales vamos a poner que 2, paréntesis, valor si es error, el valor de 0, cerramos con otro paréntesis y seleccionamos enter. Y aquí en lugar de litros vamos a poner los kilogramos, ¿ok? Perdón, sí, porcentajes, seleccionamos enter, pero vamos a pegarlo al texto, así que simplemente aquí retrocedemos un espacio y aceptar. Ahora vamos a poner los diferentes compartimentos acá en la parte de abajo, entonces aquí tenemos la masa muscular, aquí vamos a agrandar un poco, vamos a poner uniforme el tamaño de cada uno de estos iconos, aquí agrandamos, vamos a ver qué tamaño es el que tiene, entonces aquí tenemos una altura de 0.74, vamos a copiar esto, entonces aquí copiamos, pegamos con control V, aquí tenemos la masa ósea, vamos a poner la misma estatura, la misma altura, perdón, y aquí tenemos la masa libre de grasa que es importante para el cálculo de requerimiento energético. Entonces aquí tenemos los diferentes compartimentos, vamos a acomodarlo, así que simplemente nos vamos a alinear en la parte superior o en la parte inferior mejor, y esto lo ponemos acá hacia arriba y aquí en la parte inferior vamos a poner la composición de cada uno de estos compartimentos. Entonces vamos a marcar cada uno de esas secciones. Aquí simplemente nos damos a formato de celdas con control 1, nos damos a borde, línea continua gruesa en el contorno, delgada en el interior y ponemos a aceptar. También vamos a cambiar el color, por ejemplo aquí vamos a poner en negritas, seguidamente el color azul y lo ponemos de este color, seguidamente pues aquí también vamos a cambiar los colores, ¿ok? Entonces ponemos por ejemplo este otro color, lo remarcamos, dejamos un color de este mismo fuerte y centrado. Entonces aquí en agua corporal total podemos ampliar un poco el espacio, aquí simplemente vamos a aumentar, reducir el tamaño, aquí lo subimos y seguidamente vamos a irnos a formas y aquí vamos a elegir por ejemplo este rectángulo con esquinas redondeadas y lo ponemos acá en la parte inferior, ¿ok? Entonces con control 1 vamos a ir a formato de forma, nos damos opciones de texto, seleccionamos este icono y aquí ponemos 0, 0, 0 y 0, es decir los márgenes para que quepa correctamente dentro de esta parte. Opciones de forma, este último icono y aquí seleccionamos no mover pero no cambiar el tamaño con el tamaño de las celdas. Seguidamente podemos cambiar también el color, por ejemplo el color de relleno, vamos a dejarlo de este color, así como también efectos, por ejemplo un sombreado en la parte inferior derecha y vamos a copiar esto control C, control V, aquí tenemos masa grasa, masa ósea y masa libre de grasa. Entonces esto lo ponemos en esta parte, ¿ok? También otro dato que nos hace falta calcular es la masa libre de grasa, que es la simple resta de la masa corporal total menos la masa grasa. Entonces vamos a copiar, bueno aquí vamos a distribuir horizontalmente, entonces aquí distribuimos horizontalmente y vamos a alinear en la parte superior. Ahora sí, vamos a seleccionar cada uno de estos y lo vamos a bajar un poco y aquí también bajamos un poco y vamos a abrir la sección de la masa libre de grasa. Entonces para eso copiamos esto, control C, control V, lo desplazamos hacia abajo, control C, control V también la etiqueta, lo desplazamos hacia abajo y aquí vamos a poner masa libre de grasa. Por lo pronto vamos a agrupar estas formas para que sea más fácil moverlo y seguidamente pues aquí vamos a poner la masa libre de grasa que se abrevia MLG, sería solamente signo de igual el peso corporal total menos, pero esto vamos a ponerlo acá en la sección de kilogramos, la masa corporal total menos la masa grasa que lo tenemos en esta parte, que en este caso es 9.08 kilogramos, nos da un resultado de masa libre de grasa de 70.92 kilogramos. También si queremos obtener el porcentaje, simplemente vamos a multiplicar este valor por 100 y seguidamente lo dividimos entre el peso del paciente que lo tenemos en esta celda.
seleccionamos Enter 88%, ¿ok? Entonces si aquí entre dobles comillas vamos a, o de igual forma, una forma más fácil sería simplemente restar el 100% menos el porcentaje de grasa corporal que lo tenemos en esta celda y nos da un resultado de 36.9%. Y aquí me he equivocado, sería restar el peso total menos la masa grasa, que lo tenemos acá en la parte superior, utilizamos el promedio, aquí me he equivocado completamente. Y aquí también, en lugar de celda J15, vamos a seleccionar el porcentaje de grasa corporal, que es el promedio, aquí seleccionamos Enter, 91%. Utilizamos la función si.error, la función redondear, y en la parte final ponemos coma, número de decimales ponemos que 2, cerramos con un paréntesis 0 en caso de que exista cualquier error, y seleccionamos Enter y aquí tenemos el porcentaje. Entonces utilizamos de nueva cuenta si.error, la función redondear, parte final ponemos coma, 2 decimales, paréntesis, coma, 0, cerramos con otro paréntesis y Enter. Aquí ponemos kilogramos y aquí vamos a poner el porcentaje, ¿ok? Control 1, nos damos a número y aquí en lugar de kilogramos vamos a poner el porcentaje y ponemos aceptar. Vamos a darle el mismo formato, con control C lo copiamos, clic derecho y aquí tenemos la opción de formato. Entonces ya tenemos las diferentes secciones, así que vamos a agregar esto acá en la parte de abajo, ampliamos un poco más esta sección, entonces aquí simplemente lo acomodamos y seguidamente vamos a desagrupar, aquí tenemos la opción de desagrupar. Entonces queremos que, por ejemplo, dentro de esta celda se visualice la masa muscular total, que lo tenemos con la ecuación de Lee, utilizando el área muscular del brazo, que en este caso es de 22.33 kilogramos. Entonces acá en la parte superior ponemos signo de igual, seleccionamos 22.33 kilogramos y seleccionamos Enter. Nos damos a masa grasa, acá en la parte de arriba ponemos signo de igual, masa grasa lo tenemos acá en la parte superior, queremos los kilogramos, seleccionamos Enter, nos damos a masa ósea, ponemos signo de igual forma, aquí tenemos los kilogramos, seleccionamos Enter y finalmente la masa libre de grasa, ponemos signo de igual y seleccionamos esta parte, seleccionamos Enter. Pero aquí en lugar de litros vamos a cambiar esto con control 1. Este corresponde a kilogramos, así que simplemente lo cambiamos y aceptar, ¿ok? Vamos a centrar los valores de cada uno de estas celdas, así que nos damos inicio, lo centramos, así como también vamos a unificar el formato. Entonces aquí, por ejemplo, seleccionamos este color. Seguidamente, bueno, aquí podemos darle un color azul oscuro y un color blanco y remarcado y centrado, ¿ok? Entonces aquí tenemos la masa, los diferentes compartimentos, muscular, grasa corporal, masa ósea, masa muscular, masa grasa, masa ósea y la masa libre de grasa de forma automática. Así como también queremos generar un gráfico de los diferentes compartimentos. Entonces aquí ponemos 10 centímetros, automáticamente todo esto se actualiza, ¿ok? Entonces esto lo ampliamos un poco hacia abajo. Más adelante vamos a poner una serie de botones dentro de esta parte que nos permita, por ejemplo, ir a las diferentes secciones, por ejemplo las tablas, y listo, ¿ok? Entonces vamos a abrir otra sección en la parte derecha que nos va a permitir en este caso calcular el requerimiento energético con base a los cálculos de gasto energético en reposo que tenemos en esta tabla. Entonces aquí nos vamos a calculadora, pegamos con control V y vamos a hacerlo un poco más chico. Entonces vamos a copiar esto, control C, control V, lo ponemos acá en la parte derecha, seguidamente copiamos el título, control C, control V, y lo ponemos acá de nueva cuenta en la parte derecha, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner que este corresponde al cálculo de requerimiento energético. Entonces aquí ponemos requerimiento energético y ampliamos también la forma. Entonces aquí simplemente nos situamos en la parte superior y aumentamos la longitud de este título. Entonces los cálculos que vamos a utilizar para que esta herramienta sea muy completa sería Harris y Benedict, Mifflin, Owen, FAO-OMS, ecuaciones para población mexicana, así como también vamos a agregar otra ecuación que utiliza la masa libre de grasa para calcular o estimar el requerimiento energético. Y esta es la ecuación de Cash-Macaulay que un poco más adelante la vamos a agregar. Así que vamos a abrir la sección de requerimiento energético. Entonces aquí tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar, en el cual los datos que ocupamos pues ya lo tenemos acá en la parte izquierda en datos generales. Entonces vamos a poner cada una de estas ecuaciones. Aquí en la parte derecha ponemos, por ejemplo, Harris y Benedict. Entonces aquí ponemos y Benedict. Seguidamente la ecuación de Mifflin. También vamos a poner la ecuación de Owen, FAO-OMS y ecuaciones para población mexicana. Habíamos dicho también que vamos a agregar otra ecuación que utiliza la composición corporal, en este caso la masa libre de grasa, que es la ecuación de Cash-Macaulay. Entonces nos situamos acá en la parte derecha, pero también antes de eso queremos utilizar, en caso de que estemos tratando a un paciente con obesidad o sobrepeso, pues diferentes ecuaciones que nos permiten estimar requerimiento energético a partir del peso ideal o peso ajustado. Entonces
esto lo vamos a agregar dentro de esta misma sección. Entonces aquí vamos a situarnos en la parte derecha y seguidamente esto lo vamos a desplazar hacia abajo. Entonces si nos vamos a la hoja de tablas, aquí tenemos una serie de ecuaciones que nos permite estimar cuál es el peso ideal del paciente, ¿ok? Entonces vamos a copiar esto, lo pegamos con control V y aquí tenemos Hanwy, Devine y Robinson. Entonces esto lo vamos a poner acá en la parte superior. Entonces vamos a poner Hanwy, Devine y Robinson, en el cual vamos a poner una subdivisión, control C, control V. Aquí tenemos la primera subdivisión y este corresponde al peso ideal. Entonces copiamos esto, control C, control V y lo ponemos acá en la parte superior. Y aquí ponemos peso ideal, ¿ok? Las ecuaciones son muy sencillas, solamente utiliza la talla del paciente, que lo tenemos en este caso. Nos vamos a la parte izquierda en esta celda que es la F5. Entonces ya teniendo eso en consideración, ya podemos aplicar las ecuaciones. Primeramente, lo que nos dice la ecuación de Hanwy es que por cada centímetro por encima de 152 multiplicamos por 0.9 y lo sumamos a 48.1 en caso que sea masculino. Entonces aquí ponemos, en caso de que el paciente, seleccionamos esta celda, sea igual, entre las comillas vamos a poner masculino escrito idénticamente como lo hemos puesto en la lista desplegable. Ponemos coma, el valor, si es verdadero, vamos a sacar la diferencia primeramente de la talla del paciente menos 152. Cerramos paréntesis y eso lo vamos a multiplicar por 0.9 y ese resultado lo vamos a sumar. Entonces aquí ponemos un par de paréntesis más 48.1 kilogramos. Entonces aquí ponemos más 48.1, ¿ok? Ponemos coma y en caso de que el paciente sea igual a femenino, entonces aquí seleccionamos esta celda y aquí en lugar de masculino ponemos femenino, ponemos coma, vamos a copiar esta operación con control C y lo pegamos con control V. Entonces aquí vamos a ver qué datos cambia. 152 lo dejamos igual, 0.9 aquí tenemos que poner 1.1 y en la parte final en lugar de 48.1 vamos a poner 45.5, ponemos coma, valor si es falso, el valor de 0, cerramos con 1, 2 paréntesis y seleccionamos Enter y automáticamente tenemos el peso ideal con la ecuación de Hanwy. Entonces vamos a aumentar, bueno, vamos a elevar un poco aquí esta sección. Entonces aquí lo ponemos en la parte superior, así como también vamos a reducir el tamaño. Y también esto aquí aumentamos el tamaño y listo. Ahora vamos a irnos a la ecuación de Devine, en el cual es muy similar. Lo único que va a cambiar van a ser los datos, las variables que tenemos en esa ecuación. Entonces vamos a, aquí agrandamos un poco, ponemos la ecuación de Devine en la que primeramente vamos a calcular la diferencia, pero en caso de que el género sea igual entre las comillas a masculino, cerramos con las comillas, ponemos coma, valor si es verdadero, pues tenemos que sacar la diferencia de la talla del paciente, que lo tenemos en esta celda, menos 150, cerramos paréntesis y ese resultado lo vamos a multiplicar por 2.3 kilogramos, perdón, dice 2.3 kilogramos por cada 2.5 centímetros, entonces ese resultado lo tenemos que dividir entre 2.5 y a su vez vamos a multiplicar, aquí ponemos otro par de paréntesis, por 2.5 y ese resultado, bueno, aquí tenemos que poner 2.3 y ese resultado ponemos otros paréntesis al inicio y al final. Tenemos que sumarlo a 50 kilogramos. Entonces aquí ponemos 50 kilogramos y ponemos coma. Vamos a copiar esto de nueva cuenta, control C para reciclar, control V, eso lo dejamos igual, 150, tenemos que es igual 150, 2.5, aquí sería 2. Bueno, vamos a ver 2.5 por cada 2.5, entonces dividimos entre 2.5, aquí se divide entre 2.5 y eso se multiplica por 2.3 a la igual forma, pero el único valor que va a cambiar es este último, que en lugar de 50 vamos a poner 45.5. Cerramos con un paréntesis, seleccionamos Enter, automáticamente aquí tenemos género masculino y género femenino. Ahora vamos con la ecuación de Robinson. Entonces aquí ponemos signo de igual en caso de que el paciente que se corresponde a esta celda sea igual, entre las comillas ponemos masculino, pues aplicamos la ecuación que dice la diferencia de 180, es decir, la talla del paciente, ponemos un par de paréntesis, 180 centímetros menos 150 por cada 2.5 centímetros, así que simplemente dividimos entre 2.5, ponemos otro par de paréntesis y eso lo vamos a multiplicar, aquí ponemos asterisco, por 2.3, cerramos con otro paréntesis, aquí abrimos otro paréntesis en la parte inicial y lo vamos a sumar todo esto más 52 kilogramos, aquí tenemos que poner 1.9, aquí me he equivocado, ahora sí, más 52 kilogramos en caso que sea masculino. En caso contrario, vamos a copiar todo esto, control C, pegamos con control V, pero aquí
En lugar de 52 ponemos 49 y en lugar de 1.9 ponemos 1.7. Cerramos con un paréntesis, seleccionamos Enter y automáticamente aquí tenemos el peso ideal para la ecuación con la ecuación de Robinson. Pero también queremos agregar mediante el índice de masa corporal. Entonces vamos a bajar una fila hacia abajo este conjunto de celdas de requerimiento energético. Entonces aquí vamos a poner por índice de masa corporal, en el cual va a estar con base a 22 porque sabemos que el rango normal del índice de masa corporal va entre 18.5 y 24.9. Entonces el IMC que vamos a utilizar en este caso sería de 22. Aquí tenemos el valor que de igual forma podemos hacer modificaciones dentro de esta celda. Entonces la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Signo de igual, vamos a multiplicar el 22 que tenemos en esta celda. Ponemos asterisco y tenemos que multiplicarlo por la talla del paciente, pero aquí lo tenemos en centímetros, lo dividimos entre 100 para ponerlo en metros y esto lo elevamos al cuadrado y aquí nos da un peso ideal de 71.28 kilogramos. Que de igual forma aquí podemos utilizar la función si.error, abrimos paréntesis, la función redondear, abrimos paréntesis, ponemos coma, un decimal o dos decimales, ahí ya depende de cómo queramos el documento, y en caso de que exista cualquier error ponemos el valor de 0 y cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter, automáticamente ya tenemos el peso ideal con diferentes ecuaciones. Entonces aquí vamos a adaptar el tamaño, entonces aquí seguidamente vamos a poner la sección de requerimiento energético, así que simplemente lo ponemos en la parte de abajo y esto lo vamos a copiar con control C, control V y lo ponemos en la parte de abajo. Entonces en lugar de peso ideal vamos a poner gasto energético en reposo, porque son ecuaciones que nos permite calcular el gasto energético en reposo y esto lo ampliamos hacia abajo, pero también hay que tomar en cuenta que pudiéramos utilizar otras ecuaciones. Entonces esto aún lo vamos a bajar porque tenemos que poner el peso ajustado en caso que sea un paciente con obesidad y que no queramos realizar un cambio tan drástico, pues podemos utilizar el peso ajustado, pero para eso vamos a poner otra sección. Entonces aquí reducimos, esto lo ponemos acá en la parte de abajo y copiamos esto control C, control V y lo ponemos acá y este va a corresponder al cálculo de peso ajustado, ¿ok? Entonces aquí ponemos peso ajustado. Ampliamos un poco más la longitud y seguidamente pues aquí tenemos que poner una lista desplegable de las ecuaciones que queremos utilizar para el peso ajustado, ya sea cualquiera de estas. Entonces aquí vamos a poner seleccione una opción en la cual generamos una lista desplegable. Aquí nos damos a datos, seguidamente sección herramienta de datos, validación de datos, seleccionamos lista y en origen tenemos que seleccionar esas opciones que hemos puesto, enter y aceptar, ¿ok? Entonces si queremos calcular el peso ajustado, ya sea con la ecuación de Devine, automáticamente aquí queremos mostrar cuál es el peso. Entonces aquí ponemos peso ideal, utilizamos la función buscar v, abrimos paréntesis, valor buscado corresponde a esta celda dentro de qué rango de esta matriz, ponemos coma, el siguiente argumento si nos vamos a esta lista dice indicador de columna, sería la segunda columna, ponemos coma y queremos coincidencia exacta, por lo tanto ponemos falso, cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. Aquí nos aparece un error, vamos a ver qué error estamos cometiendo, buscar v, valor buscado, matriz de la tabla, indicador de columnas, tenemos que poner el valor de 2, seleccionamos enter y ahora sí nos aparece el peso ideal y con eso ya podemos calcular el peso ajustado, ¿ok? Y bajamos un poco más esas ecuaciones de gasto energético en reposo y aquí vamos a aplicar la siguiente operación. Lo que queremos es, primeramente, signo de igual, ponemos el peso actual del paciente que lo tenemos en esta celda. Seguidamente vamos a restar por la diferencia, aquí abrimos un paréntesis, será 1.25 multiplicado por la diferencia del peso actual menos el peso ideal que estemos seleccionando, es decir, vamos a buscar un punto intermedio entre el peso actual y el peso ideal, que en este caso se va a mostrar dentro de la celda N9, cerramos con dos paréntesis y seleccionamos enter y aquí nos aparece un peso de 78 kilogramos. Como vemos, el peso ideal es menor al peso ajustado, entonces aquí podemos utilizar la función si.error, aquí me he equivocado, nos vamos a la parte izquierda, si.error, abrimos paréntesis, también la función redondear, abrimos paréntesis, ponemos coma y dentro de los argumentos valor número de decimales, dos decimales, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, valor si es error, valor de 0, cerramos con otro paréntesis y seleccionamos enter, automáticamente aquí tenemos el peso ajustado. Ahora sí, pasamos a la sección de peso de gasto energético en reposo, en el cual tenemos diferentes pesos que podemos utilizar. Entonces, vamos a irnos a la parte izquierda, aquí vamos a poner todos los pesos, para eso copiamos esto, pegamos con control V, eliminamos lo que tenemos acá en la parte izquierda de la regla de 3. También vamos a poner el peso ajustado, pegamos con control V, aquí eliminamos estos dos puntos para que quede uniforme cada una de estas etiquetas. Y también vamos a poner el peso actual del paciente.
Entonces, vamos a irnos a HAMWI, aquí ponemos signo de igual y queremos visualizar simplemente el peso ideal con esa ecuación. Nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hasta índice de masa corporal, seguidamente peso ajustado, lo tenemos acá en la parte de abajo, seleccionamos Enter y el peso actual corresponde al dato que tenemos en la celda F6 y seleccionamos Enter. Generamos una lista desplegable de todas estas mediciones, entonces aquí vamos a cambiar de color y vamos a marcar todos los bordes para poderlo ubicar de una manera sencilla. Y aquí generamos una lista desplegable, entonces aquí vamos a poner, seleccione un peso para gasto energético en reposo y vamos a combinar y centrar estas dos celdas. Para eso nos damos inicio y combinamos y centramos y aquí generamos esa lista desplegable. Para eso nos damos a datos, sección herramienta de datos, aquí tenemos el icono validación de datos, seleccionamos lista y esta flecha y seguidamente pues aquí seleccionamos solamente los valores que queremos mostrar dentro de la lista desplegable, Enter y aceptar, ¿ok? También vamos a eliminar estos dos puntos que tenemos en peso ajustado. Entonces tenemos que asegurarnos, bueno, esto lo dejamos tal cual. Aquí generamos esa lista y aquí tenemos los diferentes pesos que tenemos calculado. Entonces, según el peso que seleccionemos, aquí queremos mostrar cuál es el peso, es decir, que estamos seleccionando dentro de este rango. Por lo tanto, utilizamos la función buscar v, paréntesis, el valor buscado corresponde a esta lista, dentro de qué rango queremos buscar. De estas dos columnas ponemos coma, indicador de columnas ponemos la columna 2, ponemos coma y falso porque queremos una coincidencia exacta, cerramos paréntesis y aquí nos aparece 73.1 kilogramos. Una vez que tenemos eso, vamos a darle un poco de formato también, es decir, marcar los bordes. Entonces seleccionamos este rango, ponemos control 1, nos damos a borde, línea continua gruesa en el contorno, delgada en el interior y ponemos aceptar. Bueno, aquí punteada también, eso ya es parte del formato de cada quien. Y también podemos cambiar el color de cada una de estas celdas. Por ejemplo, aquí vamos a dejarlo un color oscuro, seguidamente un color blanco remarcado. Aquí vamos a poner también otro color porque este rango de celdas pues no queremos que se hagan modificaciones porque tenemos fórmulas y no queremos que se pierdan. Entonces aquí lo ponemos de un color azul, lo centramos, lo remarcamos también. Entonces aquí, según la ecuación que utilicemos, automáticamente aquí nos aparecen los resultados. También en esta parte vamos a marcar los bordes, pero aquí, antes de continuar, vamos con control 1 a marcar el color, pero de un color claro. Entonces aquí lo ponemos de blanco en el interior, ponemos aceptar y aquí ya tenemos las líneas. Esto lo acomodamos también un poco para que no interfiera con el color que tenemos en el fondo. Entonces aquí lo podemos aumentar. Aquí tenemos de selección un peso, esto lo ampliamos hacia la parte de abajo. Bueno, aquí corresponde a otra sección, entonces este ya corresponde al gasto energético, así que lo ponemos acá en la parte superior y vamos a copiar este texto, control C, control V, y lo ponemos acá en la parte de abajo y este corresponde al gasto energético en reposo, ¿ok? Entonces aquí reducimos la longitud de este texto y ya tenemos selección un peso para gasto energético en reposo. Seguidamente pues vamos a marcar los bordes, control 1, nos damos a línea continua gruesa, contorno y ponemos a aceptar, así como también ponemos aquí una línea delgada en el interior y ponemos a aceptar. Vamos a cambiar el color de esta parte porque aquí no vamos a hacer ninguna modificación. Además vamos a agregar con control 1 su unidad, para eso nos damos a número, personalizada y aquí entre las comillas ponemos kilogramos y aceptar. Entonces remarcamos, aquí podemos ir cambiando el formato y aquí tenemos ya el peso que estamos utilizando. También vamos a modificar esta parte, aquí lo ponemos de un color diferente y lo remarcamos, ¿ok? Entonces, según el peso que se muestre dentro de esa celda, es el peso que vamos a estar utilizando. Entonces, aquí ya tenemos la sección de gasto energético en reposo con diferentes ecuaciones. Esto lo podemos subir acá en la parte superior. Y primeramente vamos a realizar el cálculo de gasto energético con la ecuación de Harris y Benedict, que es una de las ecuaciones mayormente utilizadas. Entonces vamos a situarnos acá en la parte derecha. Seguidamente lo que podemos hacer es que para no ir seleccionando las celdas de cada una de estos datos generales, vamos a cambiar por ejemplo, la ubicación. Entonces aquí podemos cambiar el nombre o asignar un nombre nuevo a cierta celda. Por ejemplo, en género, vamos a poner que este corresponde a género. Simplemente le ponemos género. Aquí vamos a poner que este corresponde a edad. Seleccionamos Enter. Talla, aquí vamos a poner que este corresponde a talla. Seleccionamos Enter. Este corresponde a peso, pero va a estar con base a lo que tengamos en esa celda, así que aquí vamos a poner peso, le vamos a asignar ese nombre a esta celda. También otro dato que ocupamos, pues por lo pronto son todos, entonces nos vamos a la ecuación de Harris y Benedict y aquí ponemos esa serie de condicionales. En caso
de que el género, entonces aquí ponemos género, sea igual entre dobles comillas a femenino, cerramos con dobles comillas, ponemos coma, pues vamos a aplicar esta primera ecuación, que es 655.1 más 9.563 multiplicado por el peso del paciente, que automáticamente se está marcando de color rojo. Cerramos paréntesis y seguidamente más, abrimos paréntesis, 1.850 multiplicado por la talla, que tiene que estar en centímetros, paréntesis menos paréntesis 4.676 multiplicado por la edad. Cerramos con otro paréntesis y ponemos coma. Seguidamente vamos a copiar esto para reciclar y no escribirlo desde el principio, y aquí en lugar de femenino vamos a poner masculino. Cerramos con dobles comillas y simplemente vamos a cambiar los valores según lo que tenemos en esta primera ecuación de Harris y Benedict. 66.5, aquí vamos a poner 66.5. Seguidamente 13.75, aquí vamos a poner 5.003. Nos vamos a sacar la parte final, ponemos 6.775. Eliminamos esta coma, bueno, aquí ponemos 0, cerramos con 1, 2 paréntesis y seleccionamos Enter. No queremos que se muestren tantos decimales, así que en Excel tenemos una función. Aquí podemos reducir el tamaño de esta imagen. Tenemos una función que es si.error y redondear. Entonces aquí simplemente ponemos si.error, la función redondear. Nos vamos a la parte final, ponemos coma. Dentro de los argumentos ahora nos está pidiendo número decimal. Número de decimales, perdón, y aquí vamos a poner que 0 decimales, cerramos con otro paréntesis, ponemos coma, valor si es error, ponemos el valor de 0 y cerramos con otro paréntesis y seleccionamos Enter. Automáticamente tenemos el gasto energético en reposo sin decimales, ¿ok? Entonces vamos a recortar esta imagen porque ya tenemos realizada esta primera ecuación. Para que ocupe menos espacio lo recortamos y aumentamos un poco su tamaño. Entonces vamos a la ecuación de Mifflin, en el cual es más corta. Así que vamos a situarnos acá en la parte derecha. Esto lo ponemos acá en la parte superior. Y la ecuación de Mifflin lo que nos dice es que en caso de que el género sea igual, entre dobles comillas vamos a poner femenino, cerramos con dobles comillas, ponemos coma. Queremos aplicar esta primera ecuación, que es 7.95 más 7.18 multiplicado por el peso y cerramos paréntesis y ponemos coma. En caso de que el género sea igual ahora a masculino, aquí vamos a poner entre dobles comillas a masculino, cerramos con dobles comillas, aplicamos esta segunda ecuación, que es 8.79 más 10.2 multiplicado por el peso del paciente, ¿ok? Entonces aquí ponemos asterisco multiplicado por el peso. Ponemos coma, valor si es falso 0, cerramos con otro paréntesis, otro más, y en la parte inicial vamos a poner la función si.error y la función redondear. Nos damos a la parte última, ponemos coma, número de decimales vamos a poner que 0 decimales, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, valor si es error, el 0, cerramos con otro paréntesis y seleccionamos Enter. Automáticamente tenemos el gasto energético en reposo. Ahora seguimos con la ecuación de Owen. Aquí vamos a eliminar, vamos a ir recortando la imagen de las ecuaciones que ya estemos realizando. Entonces aquí simplemente vamos a la parte inferior, que de igual forma aquí vamos a enfocarnos solamente en esta ecuación. Entonces aquí ponemos recortar. Aumentamos un poco su tamaño y lo situamos en esta parte. Entonces la ecuación de Owen, acá acabamos, bueno, aquí lo tenemos. Aquí me he equivocado, vamos a ver qué ecuación es la que pusimos aquí, femenino. Este corresponde a la ecuación de Owen, entonces la que sigue es la de Mifflin, y aquí lo vamos a pegar con control V. Entonces para Mifflin vamos a irnos de nueva cuenta a formato de imagen, recortar, lo tenemos acá en la parte superior. Aquí tenemos ecuación de Mifflin, lo recortamos y vamos a aplicar esta ecuación, ¿ok? Entonces vemos que las dos ecuaciones para género femenino y masculino es exactamente la misma. Lo único que va a cambiar es el último valor que tenemos en la parte final. Entonces es muy sencilla realizarla. Esta ecuación se utiliza principalmente para pacientes con sobrepeso u obesidad. Entonces aquí vamos a poner signo de igual, ponemos tal cual la ecuación 9.99 multiplicado por el peso, abrimos paréntesis, más paréntesis 6.25 multiplicado por la talla, que tiene que estar en centímetros, menos 4.92 multiplicado por la edad en años, cerramos con un paréntesis y aquí ponemos menos o más. Entonces, por ejemplo, vamos a poner más, aquí ponemos una condicional, en caso de que género sea igual, entre dobles comillas ponemos masculino. Pues aquí tenemos que masculino es más 5, por lo tanto tenemos que poner solamente el valor de 5. En caso contrario es femenino, así que tenemos que poner el valor de menos 161. Cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Automáticamente aquí tenemos el gasto energético en reposo. Pero vamos a utilizar
la función si.error, abrimos paréntesis, la función redondear, abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma, cuántos decimales queremos mostrar, ponemos que 0, paréntesis, en caso de que exista error, pues queremos que se muestre un 0, cerramos con otro paréntesis y seleccionamos Enter, automáticamente aquí tenemos ya el gasto energético en reposo con la ecuación de Harris y Benedict, Mifflin y la ecuación de Owen. Entonces, siguiendo con esta calculadora de gasto energético, nos vamos a recortar aquí en la parte inferior, ahora tenemos la ecuación de FAU-OHMs, que esto ya depende de la edad del paciente, ¿ok? Entonces aquí podemos recortar. Vamos a reducir un poco el tamaño de esta imagen, ya que son varias condicionales que tenemos que utilizar. Es un poquito más largo esta ecuación y lo ponemos acá en la parte superior, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner esta serie de condicionales. En caso aquí ponemos sí, porque vamos a utilizar más de un criterio. En este caso va a ser el género, en caso de que sea masculino, así como también la edad sea menor a 3 años, menor o igual a 3 años. Aquí ponemos el signo de igual. Cerramos paréntesis, ponemos coma, aplicamos la primera ecuación. Entonces es 60.9, que ponemos 60.9, multiplicado por el peso, abrimos paréntesis, menos 54. Entonces vemos que las ecuaciones son muy cortas, nada más son muchos criterios que tenemos que utilizar. Entonces aquí ponemos de nueva cuenta, si género es igual, entre dobles comillas, a masculino, y la edad es menor o igual a 10 años, cerramos paréntesis, ponemos coma, aplicamos de nueva cuenta la ecuación 22.7 multiplicado por el peso que estemos seleccionando. Aquí me hace falta el paréntesis, de nueva cuenta 22.7 multiplicado por el peso, cerramos paréntesis y esto lo sumamos más 495 y ponemos coma. Vamos a copiar esto ya que es muy similar, entonces simplemente copiamos, control C, pegamos con control V, esto lo dejamos igual, pero la edad en lugar de menor o igual a 10 vamos a poner menor o igual a 18 años. Copiamos esto, entonces control C, control V, aquí ponemos una coma y un paréntesis y aplicamos la ecuación 17.5 por peso más 651, entonces aquí ponemos 651. Pegamos con control V toda esta operación, control C, control V, género lo dejamos igual, pero la edad si es menor o igual a 30 años, aquí ponemos 30, sería 15.3 más 679. Pegamos con control V, aquí sería menor o igual a 60 años, 11.6 más 879, ¿ok? Entonces aquí ponemos 879. Y aplicamos exactamente lo mismo para género femenino, así que simplemente aquí ponemos una serie de separadores para saber cuál es la diferencia o poder visualizar de forma clara el género masculino con el género femenino y pegamos con control V, así que aquí en lugar de masculino vamos a poner femenino, cerramos con las comillas, vamos a copiar esto, control C, control V para cada una de estas ecuaciones y seguidamente lo que vamos a cambiar, porque la edad la vamos a dejar exactamente igual, serían las ecuaciones. Entonces aquí en lugar de 60.9 ponemos 61, seguidamente aquí en la siguiente fila el rango de edad 22.5, ahorita vamos a cambiar los últimos valores, aquí ponemos 12.2, 14.7 en la penúltima fila y finalmente 8.7, ¿ok? Entonces aquí ponemos 8.7. En la parte final aquí tenemos femenino, en lugar de 54 sería 51, aquí ponemos 499, 746, seguidamente aquí ponemos 496, nos vamos a la parte última y sería 829 y nos vamos a la parte final. Valor si es falso, ponemos 0, cerramos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 paréntesis, seleccionamos Enter, aquí dice que hay un error, bueno, tenemos que eliminar estos separadores, los eliminamos, ponemos Enter y automáticamente aquí nos aparece el gasto energético en reposo para la ecuación de FAU. Pero también vamos a utilizar la función si.error, abrimos paréntesis, la función redondear, nos vamos a la parte última, ponemos coma, ¿cuántos decimales? 0, en caso de gasto energético no nos interesa mostrar los decimales, así como también en caso que exista cualquier error, queremos mostrar el valor de 0 y cerramos con otro paréntesis y seleccionamos Enter, aquí tenemos el gasto energético. Ahora vamos a pasar a población mexicana, es exactamente los mismos criterios, para eso vamos a recortar y vamos a situarnos acá en la parte última, para finalmente pasar a la ecuación de Cash-Macaulay que se utiliza mayoritariamente para población deportiva. Entonces lo ponemos acá en la parte superior, son menos ecuaciones, entonces aquí nos situamos en esta celda. En caso y de que género sea igual, entre dobles comillas, ponemos masculino, así como también la edad sea mayor o igual a 18 años y la edad sea menor o igual a 30 años. Bueno, aquí solamente ponemos menor a 30 años. Cerramos con paréntesis, ponemos coma, aplicamos la primera ecuación que es 13.37 multiplicado por peso, cerramos paréntesis, más 747. Ponemos coma, vamos a copiar esto ya que es exactamente la misma estructura, pegamos con control V. Lo dejamos como masculino, pero aquí en lugar de 18 ponemos 30 años, mayor o igual a 30 años, y aquí menor
a 60 años. Y en lugar de 13.37 ponemos 13.08 y acá ponemos más 693. Pegamos con control V y aquí eliminamos un criterio y solamente nos quedamos si es mayor o igual a 60 años. Entonces eliminamos este 18, ponemos 60, 14.21 y acá en la parte final sumamos más 429 y aplicamos lo mismo para género femenino. Así que vamos a copiar esto, aquí ponemos estas barras invertidas para usarlo como un separador, control V y en lugar de masculino vamos a poner femenino, cerramos con tres comillas, vamos a copiar esto con control C, control V y control V. La edad lo dejamos exactamente igual y aquí vamos a cambiar las ecuaciones. 11.02, seguidamente 10.92 y 10.98, ¿ok? Entonces aquí ponemos 10.98 y aquí vamos a poner 520. Acá en la penúltima ponemos 677 y acá en la parte inicial ponemos 679. Parte final, valor si es falso, ponemos el valor de 0, cerramos con 2, 3, 4, 5, 6 paréntesis. Eliminamos estas barras invertidas, que no se nos olvide eliminarlo para que no nos marque error. Y de igual forma vamos a utilizar la función si.error y la función redondear. Nos vamos a la parte final, aquí ponemos coma, número de decimales, 0, paréntesis, coma, valor si es error, 0, cerramos con otro paréntesis, seleccionamos Enter y automáticamente aquí tenemos el gasto energético en reposo con las diferentes ecuaciones. También tenemos que considerar la ecuación de Cash-Macaulay que se utiliza la masa libre de grasa. Y para eso aquí tenemos la ecuación. Es 370 más el resultado de 21.6 multiplicado por la masa libre de grasa o la masa magra. Entonces simplemente aquí tenemos el resultado de la masa libre de grasa, que lo tenemos en esta parte. Ocupamos el peso, es decir, la masa. Por lo tanto, aquí vamos a cambiar el nombre para poderlo identificar fácilmente y ponemos MLG. Entonces, nos situamos dentro de Cash-Macaulay y aquí aplicamos esta ecuación, en el cual es muy sencillo, es decir, es la misma para población, para género femenino y para género masculino. Así que simplemente iniciamos con 370 más, abrimos paréntesis, 21.6 multiplicado por la masa libre de grasa, cerramos paréntesis, seleccionamos Enter y automáticamente aquí obtenemos el gasto energético en reposo. Pero también vamos a aplicar el si.error, la función redondear, y aquí en la parte final ponemos coma, número de decimales 0, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, valor si es error 0 y cerramos con otro paréntesis, seleccionamos Enter y aquí tenemos ya los resultados. Vamos a darle un formato a todo esto, entonces vamos a marcar todos los bordes, seguidamente con control 1 vamos a marcar un borde grueso en el contorno y seguidamente en el interior punteado, aquí lo tenemos y ponemos aceptar. Entonces vamos a darle también un formato diferente, por ejemplo un azul fuerte, seguidamente aquí podemos darle por ejemplo este gris y en esta parte vamos a poner aquí este otro color haciendo referencia que no vamos a hacer modificaciones porque ya tenemos las fórmulas cargadas y los centramos, ¿ok? Entonces, este corresponde a las calorías. Aquí vamos a poner que estas son las calorías. Vamos a aplicar el mismo formato con clic derecho y aquí tenemos formato. Ahora, generamos una lista desplegable según la ecuación que vamos a utilizar para el requerimiento energético, porque hay que recordar que el requerimiento energético es una ecuación que consta de tres variables. El gasto energético en reposo, que lo acabamos de calcular, el efecto térmico de los alimentos, que ahorita lo vamos a calcular, que es la cantidad de energía necesaria para poder metabolizar y digerir los nutrimentos, más el factor de actividad física, dependiendo si el paciente realiza una actividad física extenuante, ligera o no realiza una actividad física, así como también pudiéramos agregarle más variables, por ejemplo el factor de estrés, el factor de la enfermedad o cualquier otro, ese tipo de variables que aumenta el requerimiento energético, pero en este caso es para pacientes sanos, así que nos vamos a quedar con estas tres variables. Entonces vamos a poner aquí, nos situamos acá en la parte de abajo, esto lo ampliamos, entonces aquí vamos a poner seleccione una ecuación, bueno aquí ponemos solamente ecuación, ponemos dos puntos y generamos una lista desplegable con estas ecuaciones, ¿ok? Entonces aquí podemos poner abreviado Harris y Benedict, seguidamente generamos esa lista desplegable, para eso nos damos a datos, validación de datos, aquí seleccionamos lista y vamos a seleccionar este rango de celdas que queremos ejecutar esas opciones, ¿ok? Entonces aceptar y aceptar, pero lo que podemos hacer es para que sea más ordenado y no tener que ir de un punto a otro de manera tan lejana. Por ejemplo, aquí tenemos selección un peso para gasto energético en reposo y aquí tenemos la ecuación. Lo que podemos hacer es que, bueno, aquí lo ponemos en la parte superior, lo vamos a dejar tal cual, porque aquí se muestra el peso de que estamos utilizando. Pero esto lo podemos mover acá hacia la parte derecha y aquí vamos a poner ecuaciones, ¿ok? Ecuaciones. Y vamos a dar el mismo formato con clic derecho y formato. Entonces aquí tenemos la lista desplegable y según la ecuación aquí queremos mostrar
qué resultado corresponde. Para eso utilizamos la función buscar v, abrimos paréntesis, valor buscado corresponde a la selección dentro de esta lista desplegable, ponemos coma, seleccionamos este rango de celdas, ponemos coma, seguidamente los argumentos nos está pidiendo indicador de columnas, queremos obtener el gasto energético en reposo que se encuentra en la columna 2 del rango de celdas de la matriz. Por lo tanto aquí ponemos 2, ponemos coma, seguidamente ponemos falso, cerramos con un paréntesis y enter. Entonces vamos a remarcar aquí el borde, seguidamente pues ponemos línea continua delgada en el interior, ponemos aceptar, pero dentro de esta celda, como tenemos una fórmula, vamos a cambiar el color porque estamos diciendo que las celdas que se encuentran de color blanco son las únicas celdas que vamos a hacer modificaciones para modificar o para actualizar las ecuaciones. Entonces aquí tenemos 1320, que este corresponde a las calorías, entonces vamos a poner su unidad, entre las comillas ponemos calorías y aceptar. Entonces según la ecuación que estemos seleccionando, automáticamente nos aparece en esta parte su gasto energético en reposo, pero también tenemos que agregar el efecto térmico de los alimentos, en el cual esto va a ir en porcentaje. Aquí ponemos un 10% en caso que sea una dieta rica en proteínas. El factor de actividad física también, aquí ponemos factor de actividad física. Si el paciente realiza una actividad física moderada, pudiéramos utilizar por ejemplo 1.3 y con eso vamos a calcular el requerimiento energético. Entonces aquí lo ponemos completo, requerimiento energético, y vamos a combinar estas dos celdas. Entonces aquí queremos mostrar cuánto corresponde el 10%. Para eso aquí ponemos signo de igual, hacemos una multiplicación, pero utilizamos antes la función si.error, la función redondear, y el resultado sería el efecto térmico de los alimentos, el porcentaje multiplicado por el gasto energético en reposo según la ecuación que estemos utilizando. Ponemos coma, número de decimales ponemos que 0, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, valor si es error, el valor de 0, cerramos con otro paréntesis y seleccionamos enter, y aquí nos aparece 160 calorías. Si ponemos 6%, automáticamente nos calcula que corresponde a 96 calorías. Entonces aquí de igual forma podemos poner la unidad, que en este caso son calorías, y aceptar. Y vamos a ver el mismo formato. Entonces clic derecho y formato. Ahora el factor de actividad física vamos a multiplicar, pero ese resultado lo mostramos aquí de una vez, signo de igual, la suma, abrimos paréntesis, del gasto energético en reposo con el efecto térmico de los alimentos, cerramos paréntesis, y eso lo sumamos, bueno, eso lo multiplicamos, perdón, por el factor de actividad física que lo tenemos en la celda N22, y automáticamente aquí tenemos el requerimiento energético. Pero también podemos utilizar, como lo hemos hecho en las ecuaciones anteriores, la función si.error y la función redondear. Así que nos vamos a la parte última, ponemos coma, 0 decimales, paréntesis, ponemos coma, valor si es error 0, cerramos con otro paréntesis y enter. Entonces, dentro de estas celdas aquí sí vamos a hacer modificaciones, entonces, así que simplemente vamos a remarcar. Entonces aquí remarcamos los bordes y lo dejamos de un color blanco, pero en esta celda que ya tenemos el resultado, en el cual, por ejemplo, vamos a darle un color amarillo, y seguidamente pues también aquí podemos cambiar el color, lo remarcamos y lo centramos, ¿ok? Y marcamos los bordes. Entonces aquí con control 1 vamos a marcar los bordes, solamente continua gruesa en la parte inferior y en la parte derecha, ponemos aceptar, y aquí también vamos a remarcar grueso en la parte superior, en la parte derecha ponemos aceptar, y aquí también grueso en la parte derecha y ponemos aceptar. Seguidamente vamos a calcular el somatotipo. Entonces aquí dentro de las tablas tenemos este gráfico, control C lo vamos a copiar y lo pegamos acá en la parte inferior porque tenemos mediciones antropométricas que hace referencia al cálculo del somatotipo, ¿ok? Entonces lo vamos a pegar acá en la parte inferior y aquí vamos a abrir otra nueva sección del somatotipo. Entonces vamos a copiar esto, control C, lo pegamos con control V y lo situamos en esta parte, ¿ok? Pero aquí vamos a reducirlo, seguidamente vamos a copiar esta parte, control C, lo pegamos con control V y aquí vamos a situarnos en la parte superior, pero aquí primeramente ponemos somatotipo, ¿ok? Esa primera sección va a corresponder a los cálculos, en el cual vamos a combinar y centrar este rango de celdas. Entonces aquí combinamos y centramos. Y si nos vamos a la tabla, a la hoja de las tablas, aquí tenemos las ecuaciones que tenemos que calcular. Entonces pegamos con control V. Entonces de nueva cuenta lo vamos a copiar, control C, control V y vamos a poner qué datos ocupamos. Primeramente vamos a calcular la endomorfia. Entonces aquí dentro de la sección del somatotipo aquí ponemos endomorfia, ¿ok? Entonces vamos a poner endomorfia. Ponemos 2 puntos, seguidamente también vamos a calcular la mesomorfia y finalmente la ectomorfia. Tenemos diferentes ecuaciones para cada uno de composición corporal, endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. Por lo tanto, primeramente nos vamos a endomorfia. Entonces aquí tenemos la ecuación que es menos .7182, aquí tenemos las ecuaciones, pero
Antes tenemos que calcular el valor de X, que es el pliegue tricipital más pliegue subescapular más pliegue supraespinal multiplicado por 170 dividido entre la estatura. Esos valores de X lo vamos a poner acá en la parte izquierda porque eso no lo ocupamos, así que acá en la parte superior ponemos la X o de igual forma acá nos vamos a la parte de abajo y aquí abrimos una sección del somatotipo, entonces vamos a poner somatotipo y aplicamos esa ecuación, pero para que sea más sencillo, por ejemplo aquí tenemos este pliegue cutáneo tricipital. Bueno, vamos a hacerlo directamente seleccionando las celdas, ¿ok? Entonces aquí ponemos signo de igual, vamos a sumar los pliegues tricipital, aquí lo tenemos, subescapular, supraespinal, entonces aquí ponemos coma y tenemos supraespinal en la parte última. Cerramos paréntesis, seleccionamos enter. Aquí vamos a poner que este es supraespinal porque se puede confundir con subescapular, entonces ponemos supraespinal. Seguidamente, una vez que se suman esos pliegues, vamos a multiplicarlo por el resultado de 170.18. Entonces aquí ponemos 170.18 dividido entre la estatura del paciente, que lo tenemos con el nombre de talla. Cerramos con un paréntesis, seleccionamos enter y nos da un resultado de 32.03. Ese resultado lo vamos a aplicar dentro de esa ecuación. Entonces aquí vamos a ir recortando para poderlo visualizar de forma más clara sin que ocupe mucho espacio, y aquí vamos a recortar, ¿ok? Entonces nos vamos a la parte inferior y aplicamos esta ecuación. Signo de igual. Aquí ponemos menos 0.7182 más, abrimos paréntesis, el resultado de 0.1451 multiplicado por la X, que lo tenemos acá en la parte izquierda, en la celda B16, cerramos paréntesis, menos, abrimos paréntesis, 0.30 o 68 multiplicado por X, que es la celda B16, y eso lo vamos a elevar, aquí ponemos al 94 al cuadrado, más, paréntesis, 0.12345 ceros, 14 multiplicado por X, que corresponde a la celda B16, pero esto lo vamos a elevar con el 94 al cubo. Seleccionamos enter y aquí nos da un valor de 3.92. Entonces ya tenemos calculado la endomorfia, seguidamente calculamos la mesomorfia. Para eso vamos a recortar, entonces aquí nos situamos en mesomorfia, que es una ecuación que ocupa más mediciones antropométricas, entonces aquí recortamos y tenemos aquí que tenemos que calcular primeramente el perímetro corregido del brazo, entonces aquí ponemos perímetro corregido del brazo y el perímetro corregido de la pierna, en el cual tenemos perímetro corregido del brazo es perímetro de brazo contraído, signo de igual, brazo contraído, que lo tenemos en la celda F14, menos el pliegue cutáneo tricipital, que lo tenemos acá en la parte superior, pero esto tiene que estar en centímetros, por lo tanto lo tenemos que dividir entre 10. Cerramos paréntesis y seleccionamos enter. Entonces vamos a aplicar esta misma ecuación control C, pero para la pierna, en el cual en lugar de pliegue cutáneo tricipital vamos a ocupar pliegue cutáneo de pantorrilla, así como también en lugar de brazo contraído tenemos la circunferencia de cintura de pantorrilla en la celda, aquí vamos a moverlo, F16, que corresponde, aquí tenemos brazo contraído y pantorrilla en la celda F15, seleccionamos enter y aquí nos da un resultado de 24.8. Una vez que ya tenemos esos dos resultados, vamos a aplicar la ecuación directamente dentro de esta celda, aquí ponemos signo de igual, 0.858 multiplicado por U, que corresponde al diámetro de húmero, que lo tenemos en esta celda, aquí ponemos que no, ponemos aceptar, vamos a empezar desde el inicio para ponerlo acá en la parte derecha, para que no interfiera con la ubicación de los datos que ocupamos, entonces aquí ponemos signo de igual, 0.858 multiplicado por húmero. Seguidamente vamos a sumar, aquí ponemos un par de paréntesis, más 0.601 multiplicado por fémur, que lo tenemos en esta celda. Cerramos con otro paréntesis, más paréntesis 0.188 multiplicado por perímetro del brazo corregido, que lo tenemos acá en la parte izquierda. Cerramos con otro paréntesis, más 0.161 multiplicado por perímetro corregido de la pierna. Cerramos paréntesis, más 4.5 y aquí tenemos el valor de mesomorfia. Ahora vamos a pasar a ectomorfia y para eso tenemos que calcular otra medición, que es el índice ponderal, que ahorita vamos a ver la ecuación. Entonces nos vamos a ir a recortar, aquí vamos a irnos a la parte de abajo y aquí tenemos las ecuaciones que tenemos que realizar, ¿ok? Índice ponderal es una ecuación muy sencilla, simplemente es la estatura, que tiene que estar en centímetros, dividido entre el peso elevado al 94, para poner el signo de elevación de potencia, a la 1/3, entonces aquí entre los comillas ponemos a la 1/3, o de igual forma directamente podemos poner 0.33, que es lo mismo. Entonces seleccionamos enter y aquí nos da un resultado de índice ponderal de 40
42. Entonces, según estas condicionales, corresponde a la ectomorfia. Para eso tenemos que poner una condicional en caso, aquí vamos a poner que este corresponde a IP. Entonces acá en la parte superior vamos a asignarle ese nombre, IP, que corresponde a índice ponderal. Entonces aquí ponemos en caso de que IP o índice ponderal sea mayor o igual a 40.75. Bueno, vamos a empezar desde la parte inferior. Si es menor o igual a 38 puntos, entonces aquí ponemos menor o igual a 38.25, ponemos coma, pues vamos a poner que va a ser igual a 0.1 ectomorfia. En caso de que IP sea menor o igual a 40.75, bueno, aquí solamente ponemos menor a 40.75, ponemos coma, aplicamos esa ecuación que es índice ponderal multiplicado por 0.463, cerramos paréntesis, menos 17.63 y ponemos coma. Ahora, si IP es mayor o igual a 40.75, aplicamos la primera ecuación que es IP, entonces aquí ponemos el valor, la ubicación, IP, el nombre que le hemos asignado, multiplicado por 0.732, cerramos paréntesis, menos 28.58 y cerramos con, bueno, aquí cerramos con una coma, ponemos 0, cerramos con 1, 2, 3 paréntesis y seleccionamos Enter y automáticamente ya tenemos endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. Entonces, si nos vamos a las ecuaciones que tenemos acá en tablas, vamos a ver, aquí tenemos... nos acercamos un poco, tenemos aquí las ecuaciones para obtener los valores de X y Y y lo pegamos con control V. Entonces, esto lo vamos a poner directamente aquí. Entonces ponemos X, el valor de X y el valor de Y para poder visualizar su resultado. Y realmente es muy sencillo. X es igual a ectomorfia, que lo tenemos en esta celda, menos endomorfia, que lo tenemos en esta otra celda, y aquí tenemos un valor de menos 1.64. Ahora, para Y, signo de igual, es un poco más elaborada esa ecuación, 2 multiplicado por la diferencia de mesomorfia, que lo tenemos en esta celda, menos la sumatoria de, aquí ponemos la función suma, de endomorfia más ectomorfia. Cerramos con dos paréntesis, seleccionamos Enter y tenemos un valor de 50, entonces aquí nos hemos equivocado. Y aquí vemos claramente que dentro de la ecuación de mesomorfia estamos equivocados, vamos a revisarla de nueva cuenta. Entonces aquí copiamos esta ecuación, pegamos con control V y vamos a recortar para situarnos solamente en mesomorfia, ¿ok? Entonces aquí simplemente recortamos y listo, ¿ok? Entonces vamos a ver cuál es la ecuación. Aquí tenemos mesomorfia, 0.858 multiplicado por F18 que corresponde al húmero, más 0.601 multiplicado por fémur, que es esta celda de F19, más 0.188 multiplicado por B, que corresponde al perímetro corregido del brazo, que es 21 centímetros. Aquí tenemos que poner menos, bueno, aquí está bien, 0.161 por P, que es perímetro corregido de la pierna, pero aquí nos hace falta también agregar el menos, paréntesis, 0.13 multiplicado, bueno, aquí 0.131 multiplicado por H, que corresponde a la altura en centímetros. Entonces aquí tenemos que la talla, cerramos con un paréntesis, más 4.5 y nos da un resultado de 5.99, entonces ya está correcto. Y aquí tenemos un valor de Y de 6.07. Ahora, este valor de X y Y lo queremos graficar dentro de la somatocarta y es muy sencillo. Entonces simplemente lo situamos aquí en la parte de abajo. Nos vamos a ir, bueno, aquí vamos a remarcar los bordes. Aquí vamos a combinar y centrar. Entonces nos vamos a combinar y centrar, seguidamente control C y lo pegamos con clic derecho y el formato, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner que este corresponde al valor de Y. Entonces marcamos los bordes con control 1, nos vamos a línea continua gruesa, contorno, ponemos aceptar, así como también línea punteada en la parte central y ponemos aceptar, y línea delgada, aquí ponemos línea delgada, horizontal y ponemos aceptar, ¿ok? Entonces vamos a darle un formato también, aquí vamos a cambiar el formato, seguidamente pues podemos elegir el color y aquí también el color del texto, y aquí tenemos los resultados que vamos a cambiar su color porque no vamos a poner ningún dato dentro de estas casillas, sino que ya tenemos fórmula. Entonces vamos a irnos a insertar seguidamente sección gráficos y vamos a agregar un gráfico de dispersión. Dentro de este gráfico de dispersión nos vamos a ir a donde dice diseño de gráfico y aquí tenemos la sección de datos y seleccionar datos. Entonces vamos a seleccionar este botón que dice agregar y aquí tenemos valores de la X y valores de la Y. Valores de la X pues ya lo tenemos calculado dentro de esta celda y valores de la Y eliminamos esto y seleccionamos
el resultado de Y, que lo tenemos en esta otra celda, y ponemos aceptar y aceptar, ¿ok? Entonces eliminamos el título, aquí ponemos suprimir, seguidamente pues vamos a cambiar el rango. Si nos vamos acá a la tabla, al gráfico del somatotipo, tenemos que X, aquí vamos a dar doble clic, corresponde valor mínimo menos 8, entonces aquí vamos a poner mínimos menos 8 y máximo sería 8, y queremos que vaya de 1 en 1, por lo tanto en principales ponemos de 1 en 1. Ahora, para valores de la Y es un poco más amplio, sería desde más 16 hasta menos 10, entonces acá en la parte superior tenemos que poner en mínimos menos 10 y máximos sería 16. Y en principales, aquí queremos que vaya de 2 en 2, entonces ponemos el valor de 2 y listo, ¿ok? Vamos a eliminar las líneas horizontales, así como también las líneas verticales con suprimir, y seguidamente aquí podemos cambiar también el tamaño de este punto. Para eso lo seleccionamos, nos vamos a este último icono, opciones de la serie, bueno, aquí marcador, el primer barrilito, seguidamente marcador, opciones de marcador, y vamos a poner integrado, y aquí podemos aumentar el tamaño de este punto para poderlo visualizar de forma sencilla dentro de la somatocarta. También podemos cambiar el relleno, por ejemplo aquí seleccionamos un color naranja, aquí podemos seleccionar por ejemplo un color verde para poderlo visualizar, pero vamos a dejarlo en un color por ejemplo rojo para poderlo visualizar un poco más sencillo. También vamos a eliminar el fondo, con doble clic nos vamos acá donde dice relleno, ponemos sin relleno, y lo que tenemos que hacer es que esos valores coincidan con los valores del gráfico, entonces aquí simplemente vamos a ir modificando su tamaño. Entonces aquí tenemos por ejemplo que queremos que coincida el punto origen, seguidamente los valores de X y Y, entonces aquí tenemos 16, vamos a reducir aquí un poquito hacia abajo, y acá en la parte de abajo pues vamos a ir aumentando su tamaño, aquí tenemos el 10, y aquí tenemos los valores de la X que coincide pues bastante bien. Seguidamente lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar el relleno del texto de los valores de X y de Y. Para eso vamos a dar doble clic, aquí nos vamos a sin relleno, bueno, aquí nos vamos a opciones de texto, sin relleno, seguidamente aquí tenemos esta parte, nos vamos a opciones de texto y seleccionamos sin relleno, ¿ok? Y lo vamos a agrupar seleccionando el gráfico de dispersión, así como también esta parte, pero vamos a eliminar también en el gráfico de dispersión el contorno, entonces aquí en relleno sin contorno y aquí ponemos sin línea. Ahora sí, vamos a seleccionar el gráfico de dispersión y el gráfico de la somatocarta, y seguidamente con clic derecho nos vamos a la opción de agrupar y vamos a ir reduciendo el tamaño. Entonces aquí reducimos el tamaño y lo situamos en esta sección que corresponde a la somatocarta, entonces aquí simplemente lo ponemos en esta parte y de esta forma ya tenemos terminado esta herramienta, en el cual lo único que tenemos que hacer es darle un título acá en la parte superior. Entonces aquí vamos a ir reduciendo el tamaño de estas formas, aquí simplemente vamos a ir bajando haciendo modificaciones generales solamente de formato. Aquí tenemos este texto, lo ponemos acá en la parte inferior, solamente vamos a ir acomodando e insertamos otra nueva forma. Entonces nos vamos a formas, aquí elegimos este rectángulo y lo ponemos acá en la parte superior. Entonces vamos a poner aquí calculadora de nutrición, seguidamente formato de forma, vamos a irnos a remarcar, aumentamos el tamaño, lo centramos y podemos también cambiar el formato. Por ejemplo el relleno pues vamos a dejarlo de un color azul, seguidamente efectos de forma, un sombreado en la parte inferior derecha, y el relleno del texto lo vamos a dejar de un color negro, entonces aquí vamos a poner color negro y listo. Vamos a delimitar también las orillas, entonces aquí simplemente vamos a ir aumentando el tamaño de esta forma y cambiamos el color del fondo, ¿ok? Por ejemplo aquí seleccionamos todo este y simplemente marcamos todos los bordes. Entonces aquí seleccionamos el rango completo de esta calculadora con control 1 y vamos a elegir esta línea gruesa en el contorno, ponemos aceptar y ya tenemos lista esta calculadora de nutrición, en el cual simplemente cambiando los datos automáticamente vemos cómo se va modificando toda esta calculadora. Por ejemplo, si aquí ponemos 30 años, 180 centímetros, 70 kilogramos, 10.5, 12, 15, 12.5, aquí ponemos 5, vemos cómo esto se modifica, así como también la somatocarta del punto donde se encuentra según la composición del paciente. Brazo, aquí ponemos 30 centímetros, brazo contraído 35 centímetros, 28, 120, 110 y automáticamente esto se actualiza.